Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre democracia, liberalismos y procesos electorales en América Latina desde el año 1930, del autor Eduardo Posada Carbo. Mi grupo está conformado por Paula Pinto Muñoz y quien les habla, Giovanni Spiti. La Gran Depresión de 1929 había traído demasiados problemas, entre ellos los repetitivos golpes de Estado, pero en 1931 la democracia en América Latina empezó a fortificarse y parecía tener un gran avance. Los países como Bolivia, Chile, Perú, Argentina y Ecuador fueron a urnas presidenciales dando cavidad al derecho del voto. Desde 1930 llegó una nueva etapa en la que casi todo el continente sería testigo de una expansión del electorado. Era el inicio de un gran conflicto entre dos tradiciones, la democracia y el liberalismo. Cabe resaltar que desde 1929 se incrementó exponencialmente la participación electoral del pueblo, esto directamente relacionado con la incorporación del voto de las mujeres y también con la medida reflejada de Argentina que tomaron todos los países a excepción de Colombia que hacía obligatorio ejercer el voto. También en dicha década se originaron partidos comunistas y socialistas. En el año 1960, la mayoría de los estados latinoamericanos estaban bajo sistemas de gobiernos democráticos. El crecimiento de los partidos estaba ayudando a combatir los principales enemigos políticos de la región, el militarismo y el personalismo. Como el retroceso de la democracia, entendemos el impacto de la Revolución cubana, la cual estaba teniendo serias repercusiones en los desarrollos democráticos del continente. Por ello, en 1962, en Perú los militares ocuparon el Palacio Presidencial e instalaron una junta de gobierno. En 1964, en Brasil, el ejército también se oponía a las conquistas democráticas. En Bolivia, Víctor Páez fue depuesto por el ejército. En 1966, los militares argentinos dieron un golpe de estado contra Ilia. En 1968, los militares peruanos volvieron a tomar el poder y en 1973 también se dieron golpes de estado en Uruguay y Chile. La democracia se desvanecía. En la década de 1980 el panorama general era desolador y no se veía por ningún rincón cabida para la democracia. Tanto en Costa Rica como Venezuela se produjeron quiebres políticos en la década de 1940 y 1950, que sirvieron de base para unos nuevos procesos democráticos. En Costa Rica, la elección presidencial de 1948, a la que sucedió una guerra civil, terminó en la elección de la Asamblea Constituyente, donde se acordarían las futuras reglas de la política. El proceso de la democracia en Venezuela se dio en dos etapas, de 1946 a 1948, cuando los partidos cobraban forma, y segundo, tras el pacto de Punto Fijo en 1958, que condujeron a las fuerzas a poner fin a la dictadura de Pérez Jiménez. Colombia también había sufrido un quiebre político durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla, donde a diferencia de Costa Rica y Venezuela, los pactos que dieron lugar al Frente Nacional de 1958 a 1974 marcaron una continuación del orden constitucional interrumpido, en efecto por medio del plebiscito en 1957. Los colombianos readoptaron la Constitución de 1886 con las principales reformas de 1910 y 1936, mientras que le conferían a los partidos liberal y conservador la dirección del país. La naturaleza de la competitividad electoral en Colombia estuvo condicionada por los pactos del Frente Nacional, motivados por la necesidad de la dictadura y la violencia y de civilizar el conflicto político entre liberales y conservadores. La política de esos tres países se identificaba por su composición multiclasista, el apego al civilismo y el compromiso con las formas constitucionales de gobierno. Más tarde se verían desarrollos democráticos, tanto en Colombia como en Venezuela y Costa Rica. Fueron de la mano a la consolidación de las respectivas autoridades electorales. Los partidos venezolanos se habían comprometido a respetar el resultado de las elecciones. La autonomía de la Corte Electoral colombiana le confirió garantías a los partidos en disputa y en Costa Rica la consolidación del proceso democrático estuvo garantizada por la formación autónoma del Tribunal Supremo Electoral. Además, el tribunal se le confirió la responsabilidad de orden público. La policía y la Guardia Civil comenzaron a quedar bajo su control. Esos tres países no eran
los únicos ajenos a la ola de dictaduras militares que se apoderaban del continente. México también se identificaba con rasgos similares, donde las elecciones contaban con muy pocas garantías para la oposición. Cabe destacar cómo las elecciones volvieron a jugar un papel significativo en los procesos que fueron dándole fin a los regímenes militares. Por ejemplo, en Brasil se celebraron 4 elecciones legislativas entre 1974 y 1988. En Uruguay, el plebiscito de 1980 fue una amenaza contra los militares, y en Chile el triunfo del no a Pinochet en 1988 despejó finalmente el camino hacia la apertura del sistema. En efecto, los principios de la democracia fueron reimponiéndose en casi todo el continente, y esta vez con un reformismo liberal. A inicios del nuevo milenio, solo Cuba permanecería bajo la dictadura.